Saludos, amigas, amigos y amigues caminantes de planos. En este vídeo continuaré explicando la creación de un personaje para el juego de rol El Resurgir del Dragón. Ahora nos centraremos en las clases y en las opciones de especialización que presentan en Boldor y en aquellas que aparecen en el manual del jugador de Dungeons & Dragons quinta edición, cuyas reglas usa El Resurgir del Dragón. La clase de personaje es una combinación del entrenamiento, la experiencia previa, la cultura y el trabajo de tu aventurero. Determina las capacidades de tu personaje en el momento de empezar la partida y su evolución conforme gane experiencia. Todas las clases de personajes tienen una serie de rasgos en común. Determinan los puntos de golpe del personaje, es decir, la cantidad máxima de daño que pueden absorber antes de ser derrotados. Y los dados de golpe, que se usarán para aumentar los puntos de golpe al subir de nivel. Otorgan una serie de competencias iniciales, que son aquellos aspectos en los cuales destaca tu personaje por su forma de afrontar las aventuras y su entrenamiento previo, por lo que recibirás un bonus cuando tengas que usarlos. Las competencias pueden ser con armas, herramientas, habilidades o tiradas de salvación. El modificador por competencia es el bonus que recibe el personaje en las tiradas relacionadas con aquellos elementos en los que es competente. La clase también determina cómo aumentará este bonus al adquirir niveles. Rasgos específicos de su clase son las capacidades específicas que solo puede desarrollar ese tipo de aventurero y que se refleja con mecánicas propias. También tenemos las sendas. Cada clase tiene una serie de sendas que son como una especialización dentro de esa clase de personaje con beneficios exclusivos para esa senda. Por lo general, debes elegir la senda que seguirá tu personaje al llegar a nivel 3. Si tú y tu máster no elegís usar las reglas alternativas para comprar el equipo inicial, la clase determinará los objetos con los que empezarás la aventura. En el manual de El Resurgir del Dragón, hay 12 clases de personajes para elegir, pero existen muchas más que aparecen en suplementos, tanto de El Resurgir del Dragón, como de Dungeons & Dragons quinta edición y de otros juegos que usan sus reglas. Pero hay 4 clases que podríamos considerar las más arquetípicas, ya que el resto podrían ser combinaciones o matizaciones de estas. Las 4 clases básicas son Pícaro, Guerrero, Mago y Clérigo. El pícaro se especializa en el sigilo y los ataques por sorpresa, siendo muy versátil por su gran cantidad de habilidades. El clérigo se especializa sobre todo en los hechizos de curación y protección. El guerrero es un luchador balanceado, y el mago compensa sus bajas aptitudes para los enfrentamientos físicos con su gran capacidad para usar magia poderosa. Si tomamos otra clase distinta, como por ejemplo el paladín o el bardo, podemos ver que combina elementos de las 4 clases básicas. El bardo usa conjuros como un mago, pero tiene muchas aptitudes y es muy versátil como un pícaro, mientras que el paladín combina las dotes marciales de un guerrero con la curación y la protección de un clérigo. Todas las clases de personaje pueden englobarse, además, en 2 grupos, las que pueden usar magia y las que no. Las clases que usan magia tienen una característica de la que depende su magia, y cuyo modificador va a afectar a sus tiradas relacionadas con sus capacidades arcanas. Por eso es importante que a la hora de elegir una clase lanzadora de conjuros, tengas en cuenta cuál es su característica de lanzamiento de conjuros, para asignarle un valor alto cuando determines las características de tu personaje, tal como veremos en el siguiente vídeo de la serie. Las características usadas para lanzar conjuros pueden ser carisma, como en el caso de los bardos o hechiceros, inteligencia, como en el caso de los magos, o sabiduría, como en el caso de los druidas y clérigos. Antes de pasar a describir brevemente las clases de personaje del manual, me gustaría hacer un par de recomendaciones para los novatos. En primer lugar, mantente en contacto con tus compañeros de mesa al rellenar tu hoja de personaje. Aunque las clases permiten suficiente personalización como para que 2 personajes de la misma clase acaben siendo distintos, sobre todo con la elección de opciones que se ofrecen al subir de nivel,
Siempre es mejor que un grupo de aventureros sea variado y con diferentes clases especializadas en un abanico mayor de cosas y que cubran sus puntos débiles entre sus miembros. El segundo consejo es que no elijas una clase muy complicada de manejar si eres muy novato. Las clases lanzadoras de conjuros presentan muchas opciones y obligan al usuario a leer varios hechizos. Además, las 4 clases básicas suelen resultar más fáciles para los novatos que aquellas que combinan elementos muy distintos y se pueden enfocar en varias especializaciones. Por otra parte, que una clase sea más fácil de utilizar, como por ejemplo el guerrero, que está enfocado a luchar sobre todo físicamente, de forma pura, no hace que sea menos útil en un grupo de aventureros ni menos divertido de interpretar. Los bárbaros son la clase de luchadores por excelencia de determinadas culturas, como por ejemplo la de los orcos, que viven en entornos inhóspitos y salvajes. Su estilo de combate se basa en el contacto y dejarse llevar por la furia y la violencia. Son la clase de personaje con más puntos de golpe iniciales, ya que son capaces de grandes hazañas físicas. Sin embargo, los bárbaros desprecian las armaduras, que les hacen muy pesados y reducen su movimiento, y reciben varios beneficios cuando no las llevan puestas. El bárbaro destaca por su fuerza y constitución y por ser un luchador temerario al que no le importa sufrir daño físico con tal de generar la máxima devastación. Su capacidad más característica es la furia, que le permite adquirir resistencia a varios tipos de daño, obtener ventajas en las pruebas y tiradas de salvación de fuerza y recibir un bonificador a la tirada de daño. En Boldor, un bárbaro que llegue a nivel 3 puede elegir entre la senda del Berserker o la del frío. La senda del Berserker se caracteriza por una mayor furia y violencia que permite a sus usuarios mejorar sus beneficios al dejarse llevar por ella y usar el miedo y la intimidación como armas. La senda del frío es a la que pertenecen la mayoría de bárbaros de las heladas estepas del norte de Boldor, y permite mejorar el sigilo y adquirir algunos de los beneficios propios de los exploradores. En el Manual Básico de Dungeons & Dragons quinta edición, además de la senda del Berserker, un bárbaro puede elegir la senda del guerrero totémico. Los usuarios de esta senda se vinculan con un espíritu animal que se convierte en su guía y les da beneficios. Además, están en mayor conexión con el mundo animal con habilidades como sentidos mejorados o comprensión de los animales. No todos los músicos ambulantes de Boldor pertenecen a la clase de los bardos. Un bardo ha aprendido a interpretar el tejido de la realidad y es capaz de cambiarlo o utilizarlo en su favor mediante su música. Especialistas en ilusiones, los bardos son personajes carismáticos, capaces de lidiar con multitudes y manipular a los que les rodean. Al igual que los pícaros, son muy versátiles y además pueden usar magia, sobre todo para reforzar a sus compañeros inspirándolos o para desalentar a sus adversarios amedrentándolos. La característica en la que se basan sus conjuros es el carisma. En Boldor, los bardos eligen un colegio al llegar a nivel 3, existiendo 2, el del conocimiento y el del desafío. Los bardos del colegio del conocimiento son fieles a la búsqueda de la verdad y la belleza. Recorren Boldor entreteniendo al público con su conocimiento y cambiando sus corazones y mentes gracias al arte. Son más honestos y diplomáticos y no responden más que a sus ideales. Este colegio permite a sus miembros adquirir competencias y hechizos más rápido y en mayor cantidad. Los bardos del Colegio del Desafío son trotamundos bravucones y pendencieros que usan su arte para provocar a sus adversarios esperando que den un paso en falso para asestar golpes contundentes y certeros. En el Manual Básico de Dungeons & Dragons quinta edición, además del Colegio del Conocimiento, un bardo puede elegir el Colegio del Valor. Los bardos de este colegio son osados poetas y músicos que transmiten las gestas épicas de los grandes héroes. Estos bardos siguen el ejemplo de sus personajes, adquiriendo mejoras para el combate y aprendiendo nuevas formas de inspirar a sus compañeros durante la lucha. Los brujos pueden acceder a la magia gracias a que han hecho un pacto con una criatura sobrenatural que les otorga poder a cambio de sus servicios.
En Boldor, los brujos pueden haber hecho un pacto con un peregrino, un ser infernal o un dragón. En el manual de Dungeons and Dragons quinta edición, además de con un infernal, pueden haber realizado un trato con un primigenio o con un señor feérico. Cada tipo de patrón otorga beneficios concretos y concede sus dones al personaje cada ciertos niveles. Para usar estos poderes, esta clase usa el carisma como la característica para lanzar conjuros. Además de las bendiciones de su patrón, que se obtienen desde nivel 1, desde nivel 2 tienen acceso a invocaciones sobrenaturales, efectos arcanos específicos de estos personajes y que presentan algunos requisitos de nivel o rasgos del pacto para poder tener efecto. En nivel 3, un brujo debe decidir los rasgos de su pacto entre el pacto de la cadena, el pacto de la hoja o el pacto del tomo. Con el pacto de la cadena, esta clase tiene acceso a los familiares habituales más algunos específicos como duendes o diablillos. Con el pacto de la hoja, tu contrato se manifiesta en un arma mágica, mientras que con el pacto del tomo, tu patrón te dará acceso a una gran cantidad de conocimientos y podrás utilizar algunos conjuros de otras clases. Los clérigos son los servidores de los dioses. Gracias a ellos pueden extender sus enseñanzas y actuar en el mundo. A cambio, los clérigos reciben bendiciones y protecciones de aquella deidad a la que adoran. La magia de esta clase procede de la fuerza de su fe y su conexión con lo divino, y su característica de lanzamiento de conjuros es la sabiduría. El clérigo tiene acceso a todos los conjuros de su clase, pudiendo llevar solo una cantidad de ellos preparados en función de su nivel, y pudiendo cambiar los elegidos cada vez que ora, medita y honra a los dioses durante un descanso prolongado. En Boldor todas las razas adoran al peregrino, pero casi todas las culturas tienen panteones más amplios que incluyen a otras entidades. Los teólogos no se ponen de acuerdo sobre la naturaleza de estos y hay quien considera que no son más que manifestaciones del peregrino. Otros, en cambio, creen que son seres divinos anteriores a la llegada de los peregrinos, que por fin han visto llegar su momento tras la caída de estos, y otros postulan que se trata de entidades híbridas y procedentes de otros planos llegadas tras la marcha de los antiguos amos del planeta. Sea como fuere, las deidades tienen control sobre una serie de dominios sobre los que otorgan poder a sus seguidores. En Boldor, estos dominios son el de la vida, el del descubrimiento, el de la conquista, el de lo salvaje, el del sol, el de la oscuridad y el de la prosperidad. Además de estos dominios, en el manual básico de Dungeons and Dragons quinta edición existen los dominios de la naturaleza, la tempestad, el engaño, la guerra y la luz. Si el dios de un clérigo tiene control sobre un dominio, ese clérigo tiene acceso a conjuros específicos de éste, que se añaden a los de la lista del clérigo. Además, todos los clérigos tienen una capacidad conocida como canalizar divinidad. Esta les permite expulsar muertos vivientes y un segundo efecto que depende del dominio de su divinidad. En su enunciado teórico, los druidas se parecen mucho a los clérigos, ya que son individuos con una estrecha conexión con la naturaleza y que reverencian a las deidades más antiguas asociadas a esta o incluso a esta misma. Al igual que un clérigo, un druida usa su sabiduría para lanzar conjuros y tiene a su disposición todos los de su clase, entre los que debe elegir un número de ellos para llevar preparados en función de su nivel. Esta lista de conjuros preparados puede cambiarse durante un descanso prolongado al meditar o entrando en trance al fundirse con la naturaleza del planeta. A diferencia de un clérigo, el poder de los druidas procede de lo salvaje, de los espacios vírgenes y de la divinidad del ciclo de la vida y todo aquello que crece. Esto les permite tomar la forma de aquellas criaturas que conocen especialmente, siendo una de sus características más reseñables el ser poderosos transformistas, que adoptan la forma de animales. Al alcanzar el nivel 2, un personaje de esta clase se une a un círculo druídico. En Boldor existen dos, el Círculo de la Tierra
interesado en salvaguardar el conocimiento y los ritos, tradiciones y formas de vida antiguas, y el Círculo de la Pureza, que intenta eliminar la radiación y huella tóxica dejada por los peregrinos en el planeta. En el manual de Dungeons and Dragons quinta edición, un druida puede elegir formar parte del Círculo de la Luna, enfocado en el perfeccionamiento de las transformaciones animales y en vigilar y salvaguardar los parajes salvajes. Un explorador es un aventurero que vive y transita por entornos salvajes alejado de la civilización. Es un guerrero experto habituado a desenvolverse en territorios naturales y que es capaz de encontrar agua y comida, orientarse y rastrear por sí mismo. Además, ha aprendido a usar la esencia mágica de la naturaleza al estilo de los druidas, para poder lanzar algunos trucos y conjuros. A partir de nivel 3, un explorador sigue un arquetipo, que en Boldor puede ser el cazador, un guardabosques dedicado a eliminar las amenazas para el mundo civilizado que se esconden en lo salvaje, tales como ogros, orcos, arañas gigantes, dragones, o el arquetipo del explorador de las profundidades, que se especializa en investigar ruinas y sendas del pasado remoto. Está acostumbrado a guiar a otros aventureros y caravanas de comerciantes a través de parajes peligrosos y conoce a los monstruos que se esconden en los rincones más antiguos del mundo. En el manual de Dungeons and Dragons, quinta edición, también se puede elegir el arquetipo de Señor de las Bestias, un explorador que siente una estrecha conexión con los animales y se asocia con uno de ellos como su compañero para luchar contra las amenazas y seres viles que ponen en riesgo tanto al mundo natural como a la civilización. Los guerreros son los luchadores más característicos. Enfocados en el combate, presentan un equilibrio entre su capacidad de producir grandes daños y su resistencia para aguantarlo. Destacan especialmente por su versatilidad a la hora de manejar todos los tipos de armas y armaduras posibles. Al llegar a nivel 3, un guerrero debe elegir un arquetipo marcial que seguirá desde ese momento. En Boldor, esos arquetipos pueden ser el campeón, enfocado a perfeccionar al máximo la fuerza bruta del guerrero, o el custodio, un protector enfocado en la defensa de aquellos a los que sirve o con los que viaja. En el manual de jugador de Dungeons and Dragons, un guerrero puede elegir además el arquetipo marcial de caballero arcano y de maestro de batalla. El caballero arcano añade a su entrenamiento marcial el estudio de la escuela mágica de la abjuración, lo que le ofrece protección adicional, o de la evocación, lo que le permite ampliar el rango de sus ataques. Por otra parte, el maestro de batalla aprende artes bélicas ancestrales como la forja de armas o la estrategia e historia. Mientras el poder de un brujo procede o es potenciado por una entidad sobrenatural y el de un mago es resultado del estudio constante de los conjuros y las artes arcanas, un hechicero tiene el potencial mágico corriendo por sus venas. A diferencia de otras clases, un hechicero no elige serlo, sino que la magia lo ha elegido por su naturaleza. Los poderes de un hechicero pueden ser resultado de un antepasado miembro de una especie mágica, de la influencia de otros mundos, de la exposición a fuerzas cósmicas o interplanares desconocidas, e incluso, en ocasiones, el don de la magia innata puede aparecer sin motivos aparentes. A diferencia de un mago, un hechicero no estudia conjuros, sino que aprende a controlar sus poderes para poder utilizar su potencial innato. La característica de lanzamiento de los hechiceros es el carisma, y una de sus particularidades más características es el uso de la metamagia a partir de nivel 3. La metamagia permite al hechicero modificar las esencias de la misma magia y por tanto afecta a los efectos normales de los conjuros. Un hechicero tiene además un origen místico para su magia, que en función de la elección aporta diferentes beneficios al personaje. En Boldor, el origen de la magia de un hechicero puede ser un dragón, ya sea porque un antepasado del hechicero hizo un trato con él cuyas características arcanas han marcado su linaje, o porque realmente corre sangre de dragón por las venas del hechicero. Otra opción es que su magia proceda del sion. Esta sustancia mágica y radiactiva
puede provocar mutaciones a los seres vivos que quedan expuestos a ella durante mucho tiempo. En ocasiones, estas mutaciones vienen acompañadas de poderes. Los peregrinos. En ocasiones, una familia manifiesta un potencial mágico que fue entregado por los peregrinos a sus antepasados, por motivos olvidados, e incluso, en casos aún más raros, existen algunos individuos que cuentan a algunos miembros de este colectivo entre sus ancestros. Los poderes de un hechicero también pueden proceder de los elementales de la tierra. Boldor se muere. Los efectos de los peregrinos en el planeta son tan nocivos para el plano que en determinados momentos elementales o linajes que han tenido contacto con elementales desarrollan una magia salvaje. No queda del todo claro si ésta se debe a un desajuste en los ciclos naturales o a una respuesta autoinmune del planeta que busca dotar de poderes a individuos capaces de limpiar la corrupción generada por los antiguos amos de Boldor. Otra opción para el origen de los poderes de un hechicero aparece en el manual del jugador de Dungeons & Dragons quinta edición, la exposición a energías cósmicas, magia caótica descontrolada o mutagénica o a emanaciones procedentes de otros planos. Puesto que es raro nacer con capacidades arcanas innatas como le ocurre a los hechiceros, y los seres extraplanares o demoníacos no conceden sus dones a la ligera, como hacen con los brujos, los magos son los usuarios de magia más habituales y también los más representativos. Los magos dominan la magia gracias a sus largos años de estudio y práctica. Siempre llevan consigo un libro de magia que deben repasar frecuentemente, pues el más mínimo error a la hora de recitar un conjuro podría ser fatal. Esta es la razón de que solo puedan llevar un número de conjuros determinado por el nivel del mago preparados. Esta lista puede cambiarse entre aquellos conjuros que tenga en su libro al usar un descanso prolongado en el que repase y estudie sus apuntes y fórmulas mágicas. Puesto que su capacidad para controlar e invocar la magia depende de su análisis, investigación y estudio de los conjuros, los magos usan la característica de inteligencia como su característica de lanzamiento de magia. Los magos valoran enormemente esta característica y dedican la mayor parte de su tiempo a fortalecer y entrenar su inteligencia y aumentar su conocimiento. Por el contrario, el gasto de tiempo dedicado a estas actividades y su capacidad de defenderse con su magia ha motivado que no sean buenos luchadores físicos y tengan pocas competencias con armas. A partir de nivel 2, un mago se especializa en una de las escuelas de la magia, una clasificación de los tipos de magia realizada por motivos didácticos y académicos. En Boldor, estas escuelas son: Escuela de la Evocación, centrada en controlar los elementos y utilizar, por ejemplo, la fuerza de las tormentas, del hielo, invocar calor o viento. Estudiosos de los planos, que estudian el multiverso e investigan otros planos y la interacción de sus energías en Boldor. Artesanos arcanos. Estos estudiosos se especializan en modificar los flujos de magia para reforzar las capacidades y virtudes de los objetos. Son auténticos artesanos que saben manejar la forja, el cincel y el buril y gracias a ello crean objetos mágicos o confieren propiedades arcanas a las obras de otros. Han realizado investigaciones especialmente importantes en el campo de los usos del Sion. El manual del jugador de Dungeons & Dragons, quinta edición, también detalla las escuelas de nigromancia, abjuración, centrada en la magia de protección, de adivinación, de conjuración, centrada en invocar objetos y criaturas, de encantamiento, que ha desarrollado conjuros que permiten controlar a personas y criaturas, de ilusión y de transmutación. Los monjes son individuos que trabajan en el perfeccionamiento de su cuerpo y su mente. Suelen acudir a monasterios para ser entrenados en técnicas de meditación, relajación, autocontrol y artes marciales. Los monjes convierten su cuerpo en un arma tan letal como cualquier espada, y a partir de nivel 2 tienen acceso al ki, una energía que les permite realizar grandes proezas. A partir de nivel 3, un monje pasa a pertenecer a una tradición monástica, que en Boldor es una de estas tres: el camino de la mano abierta, el de la guerra o el del Sion. Los monjes de la mano abierta son los mayores expertos en artes marciales del planeta,
mientras que los del camino de la guerra eligen un arma con la que intentan hacerse uno, y se expresan a través del control total de su manejo y sus precisos movimientos. Estos monjes suelen recorrer Boldor como peregrinos justicieros. Por último, la Orden del Sion es una antigua organización creada durante el dominio de los peregrinos para luchar desde las sombras contra sus terribles amos. Hoy en día, los monjes del Camino del Sion recorren Boldor en busca de las perturbaciones y horrores dejadas por los peregrinos para intentar borrar esta dañina influencia. También vigilan todos los signos de su posible regreso para impedirlo a toda costa. En el manual del jugador de Dungeons & Dragons quinta edición también se describe el camino de los elementos, centrado en aprender a utilizar los elementos como una extensión de uno mismo, y el camino de las sombras, centrado en aprender el arte del sigilo, la sorpresa y la distracción. Estos monjes se convierten en ninjas o danzarines sombríos y actúan como espías, agentes dobles o asesinos. Los paladines, también llamados en ocasiones caballeros, son combatientes consagrados a una causa divina. Su versatilidad en el combate cuerpo a cuerpo es menor que la de los guerreros, pero a cambio los dioses les dan el poder de usar una serie de conjuros como hacen con los clérigos. La magia de los paladines, al igual que la de estos, va enfocada a la curación, la protección y la expulsión de los seres infernales y los muertos vivientes. Al alcanzar el nivel 3, un aprendiz termina su preparación y realiza su consagración a través de un juramento que lo convierte en un paladín de pleno derecho. Cada juramento sagrado establece una serie de dogmas que el paladín debe seguir y le otorga acceso a conjuros exclusivos para aquellos que siguen su senda. En Boldor, los juramentos son el de la devoción, que está centrado en la búsqueda de los ideales de justicia, virtud y orden. Los paladines del juramento de la libertad luchan por destruir la tiranía, allí donde se establezca, y recorren el mundo luchando por los oprimidos. Por último, los paladines que hacen el juramento de la batalla consagran su vida a extender la civilización, haciendo seguros los lugares salvajes, extendiendo y representando a las grandes civilizaciones y eliminando a los bandidos y malhechores que asolan los caminos. En el manual del jugador de Dungeons & Dragons quinta edición también se describen el juramento de los ancestros, llevado a cabo por paladines que aman la belleza del mundo y consagran su vida a luchar contra las fuerzas del mal y estar siempre de parte de la luz. No suelen estar tan preocupados ni perseguir tanto el mantenimiento del honor. También existe el juramento de la venganza, realizado por aquellos paladines que ansían tomar revancha y castigar a aquellos que han llevado a cabo fechorías inconfesables y no dejar ninguna injusticia sin respuesta. Los pícaros son personajes versátiles, menos eficaces en combate, pero poseedores de una serie de capacidades muy útiles como facilidad para el robo y recuperación de artefactos, el espionaje, el sigilo, el forzado de cerraduras y la detección y desactivación de trampas. En el nivel 3, un pícaro debe elegir seguir un arquetipo y en Boldor estos son: el ladrón, un viajero incansable que ha perfeccionado las artes del robo y ha aprendido a usar algunos objetos mágicos de forma intuitiva, así como a hablar varias lenguas debido a sus troterías. El rebelde, luchador que abraza una causa y persigue acabar con la opresión y la tiranía. Es un experto en los golpes certeros contra el poder, la intriga, el engaño y el espionaje. En el manual del jugador de Dungeons & Dragons quinta edición también se describe el arquetipo del asesino, cazarrecompensas, espías y matones a sueldo, y el pícaro arcano, personajes que aumentan sus capacidades de sigilo y agilidad mediante la magia. También conocen algunos trucos y saben cómo manejar ilusiones. Para terminar, vamos a continuar rellenando la hoja de personaje de ejemplo que empezamos en vídeos anteriores. Habíamos elegido crear a una gnoma de nombre Daphnila, por lo que en este momento ya hemos anotado los beneficios que nos daba la raza elegida y que ya vimos en el paso anterior, siendo esto una mejora de la puntuación de inteligencia +2, que anotaremos en el paso siguiente cuando determinemos las características del personaje,
una orientación de la esperanza de vida de los miembros de esta raza para que elijamos una edad para nuestro personaje, un tamaño, una serie de idiomas, una velocidad, una serie de capacidades específicas, siendo en este caso visión en la oscuridad y astucia de gnomo. Debemos anotar estas capacidades y conocer sus reglas. Además, es aconsejable apuntar el efecto junto a ellas o la página del manual en la que aparece para hacer más fácil su consulta. Además, debimos escoger entre las subrazas de los gnomos, eligiendo que Damnila sería una gnoma de las rocas, lo cual le aporta 3 nuevas capacidades extra: conocimiento de artificiero, constructor y un aumento al valor de constitución. Ahora hemos decidido que Damnila va a ser una guerrera, de modo que debemos añadir a la ficha todos aquellos elementos que nos aporta nuestra clase. En primer lugar, nuestro dado de golpe, que será un de 10. En el próximo paso, este dado sumado a la característica de constitución determinará nuestros puntos de golpe. Debemos apuntar también nuestra competencia con armas y armaduras, que en el caso del guerrero da acceso a todas ellas al ser competente con todos los pertrechos bélicos. También debemos anotar nuestra competencia en las tiradas de salvación de fuerza y constitución, por lo que marcamos las casillas de ambas. Entre la siguiente lista de habilidades, ser guerrero otorga a Damnila competencia en 2 de ellas. Las elegimos y anotamos nuestra elección. Se nos otorga además un equipo por nuestra profesión, que reflejamos en el espacio de equipo de la hoja de personaje. Por último, ser una guerrera otorga a nuestra gnoma 2 capacidades extra en nivel 1, nuevas energías y estilo de combate. La segunda nos pide que elijamos entre varias opciones nuestro estilo de combate, por lo que leeremos atentamente qué ofrece cada opción e incluimos nuestra decisión junto a las capacidades que nos otorga nuestra raza. Conforme vayamos subiendo de nivel, nuestra clase nos aportará nuevos beneficios que se incorporarán a la hoja de personaje al ir siendo conseguidos. Con esto terminamos el episodio relativo a las clases de personaje. En el próximo vídeo de esta serie trataremos las características y cómo se rellenan sus valores. Hasta pronto y nos vemos en el multiverso.